Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, les rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decían que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en el Señor en esta nueva jornada, quinto domingo de Cuaresma. El que quiera servirme, que me siga. Ver a Jesús implica quitarse las escamas de los ojos para modelar la propia vida según las dimensiones de su verdad, bondad, alegría y su amistad con los marginados. Verlo y contemplarlo implica aprender que para ser fecundos hay que desmontar la cáscara del orgullo. La parábola del día de hoy, el grano de trigo. Este grano de trigo que cae por tierra y muere para dar fruto, plasma el misterio, ver y contemplar a Jesús. Esto hace que la misma palabra que escuchamos el día de hoy nos conduzca hacia una muerte fecunda, como una semilla que al descomponerse en tierra puede germinar, crece y produce la cosecha. Solo será fecunda la vida de quien busque más allá de la propia vida y siga los pasos de Jesús hacia la resurrección y la vida plena. Ver y conocer a Jesús implica pasar por donde Jesús ha pasado, seguir las huellas de Cristo, atravesar la misma prueba del abandono al amor del Padre. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Son hermosas las palabras de Jesús. Seguir a Dios es recibir la bendición de Dios. Seguir a aquel que me ha creado es recibir bendición. Una vez un escritor quiso interpretar la parábola del sembrador y nos decía estas palabras: Cuando el sembrador hubo terminado su obra, el grano de trigo se encontró entre dos terrones de tierra negra y algo húmeda, y se volvió terriblemente triste. Estaba oscuro, había humedad, y la oscuridad y la humedad aumentaban cada vez más, porque al caer de la tarde, la niebla se había disuelto en una lluvia densa. La situación era desesperante, y el grano de trigo hizo precisamente así. Se puso a buscar en la memoria para recordar los tiempos bellos y no bellos,
cosa como todos saben que lleva a la desesperación. En tiempos aquellos, cuando el grano de trigo estaba al calor y al abrigo en una espiga erguida y mecida por el viento, en compañía de los hermanitos, bellos tiempos, sí, pero qué rápido han pasado. Después vino la hoz, con su ruido estridente y devastador, a tirar por el suelo las espigas. Después vinieron los segadores con sus rastrillos, a cargar toda la carreta, las espigas amarradas en gavillas. Después, cosa más terrible todavía, los trilladores se habían encarnizado sobre las espigas, pisándolas sin piedad, y las pequeñas familias de los granos, que habían vivido siempre juntos desde la tierna juventud, habían sido arrojados de sus espigas, y los granos lanzados al aire, cada uno por su cuenta, para no encontrarse jamás. Pero en el saco de trigo, por lo menos, nos encontrábamos todavía en compañía, un poco apretados, es verdad, y tal vez se respiraba con fatiga, pero después de todo se podía charlar un poco. Un lugar, ahora, había el abandono absoluto, la soledad tétrica, destrucción segura. El grano de trigo padecía la humedad y sentía que en breve toda aquella humedad lo habría ensopado completamente. Pero el día siguiente fue todavía peor, cuando el rastrillo pasó sobre el campo y el grano de trigo se encontró en la oscuridad más densa, con tierra arriba, tierra abajo, tierra por todas partes. El agua lo penetraba todo. No sentía ya ni el mínimo pedazo seco. ¿Pero para qué fui creado?, gemía. Si debo terminar de la manera más miserable, ¿no habría sido mejor para mí no haber conocido la vida, la luz del sol? Entonces, desde lo profundo de la tierra, una voz se oía. Le decía: abandónate con confianza, de buena gana, sin miedo. Tú mueres para renacer a una vida más bella. ¿Quién eres?, preguntó el pobre grano, mientras un sentimiento de respeto surgía en él, porque parecía que la voz hablase a toda la tierra, más bien al universo entero. Yo soy aquel que te ha creado y que ahora te quiere crear otra vez. Entonces el grano de trigo se abandonó a la voluntad de su creador y no supo más nada de nada. Una mañana de primavera, un vástago verde saca afuera la cabecita de la tierra húmeda. Miró a su alrededor, embriagado. Era justo él, el grano de trigo, volviendo a vivir otra vez. En el cielo azul el sol resplandecía y la alondrita cantaba. Había vuelto a vivir, y no solo porque a su alrededor veía un gran número de vástagos en los cuales reconoció a sus hermanitos. Ahora, la tierna plantita se sintió invadir de la alegría de existir y habría querido levantarse hasta el cielo para acariciarlo con sus hojas. Jesús mismo nos recuerda: si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Esperamos también que con esta pequeña historia nos ayude a reflexionar. Podemos hacernos estas preguntas para nuestra reflexión del día de hoy. Si realmente alguna vez morimos a nuestros gustos, a nuestras opiniones, a veces si damos batalla en tener siempre la razón, ¿algún momento cedo en mis conversaciones o siempre busco tener razón? ¿Alguna vez he pretendido matar mi orgullo para volver a nacer siendo más humilde?
Señor Jesús, pon en mi corazón un deseo ardiente de querer verte, conocerte, amarte y seguirte, para llegar al Padre como tú, dando mi vida por los demás. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. De ti depende que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0